Buenos días, estudiantes del segundo grado. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema y es el Renacimiento. Así que sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué era el Renacimiento urbano? A comienzos de la Edad Media, prácticamente la vida urbana en Europa era casi inexistente, porque recuerden, la mayor parte de las personas y de todo lo que movía alrededor de una economía medieval estaba a cargo de los señores feudales. Recuerden castillos y todo eso, ¿no? Y no había una ciudad, así que ¿qué es lo que sucede para que aparezca un renacimiento urbano? Es que la mayor parte de la población deja las ciudades. ¿Para qué? Para refugiarse en los campos. Pero a partir del siglo VII, las ciudades recobran paulatinamente su importancia debido a factores como el crecimiento de la población y el renacimiento del comercio. O sea, cambia una nueva forma de vida dentro de lo que es el renacimiento urbano. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hablar de dos temas principales aquí. Uno, que se fortalecen los gremios y el comercio. Y lo segundo es la relación que tiene la burguesía y los gremios. A ver, cuando hablamos del renacimiento, por ejemplo, hablamos de un renacer, algo nuevo. ¿Ya? Entonces, para empezar con el renacimiento urbano, nacen nuevas ciudades con nuevas políticas. Dentro de ellas está la política del comercio. Entonces, el renacimiento del comercio se convierte las ciudades en polos de atracción de una enorme cantidad de mercaderes y campesinos. Los mercaderes eran personas o grupos familiares que llevaban mercadería de lugar en lugar. Casi jamás se quedaban en un solo lugar. Entonces, ellos conformaron este pequeño grupo que es la burguesía. Ahora, en algunos casos, como en el sur de Francia e Italia, los señores feudales abandonaron sus castillos para residir en las ciudades. Asimismo, algunos comerciantes prósperos empiezan a comprar títulos mobiliarios, ¿no? En este contexto, las ciudades se volvieron los centros de producción, de consumo y redistribución. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fueron las características de estas ciudades medievales? Estaban situadas cerca a un río, a un mar o a un camino importante para facilitar netamente lo que era el comercio y la comunicación. Tenían murallas para defenderse de los ataques enemigos. Segundo, no existían sistemas de alcantarillado, es decir, no había dónde hacer las necesidades, ¿no? Así que ya se imaginarán dónde las personas obtenían el agua potable. En ese entonces no existía, así que lo más cercano era el agua de los pozos y los canales de las cuales se traía desde los ríos. Entonces no había un sistema de alcantarillado, tampoco de un sistema sanitario. Las casas usualmente tenían 2 o 3 pisos. Los pisos superiores servían de habitaciones. Destacaban las ciudades, o sea, dentro de estas ciudades destacaban mucho por sus dimensiones, las iglesias, el palacio episcopal, posteriormente el palacio comunal, es decir, la sede administrativa de la ciudad. Y por último, que en el centro de las ciudades se encontraba el mercado, donde se desarrollaba la actividad comercial, algo muy importante para el renacimiento de estas ciudades. Ahora veamos, les había comentado hace un momento que los mercaderes y los comerciantes formaron un nuevo grupo social. A esto se les denominó, a ellos se les llamó la burguesía. Entonces, dentro de las ciudades, ¿no? Los protagonistas del desarrollo fueron ellos. Fueron los burgueses o este nuevo grupo social denominado la burguesía. Esta se distinguía mucho de la nobleza y del campesinado porque sus miembros acumularon muchas riquezas dedicándose principalmente al comercio. Entonces, la aparición de esta nueva clase social significa para todo el sistema feudal o la sociedad feudal, una ruptura muy grande dentro de este esquema. Entonces, la mayoría de los burgueses eran, como les mencioné, mercaderes y
artesanos. Estos últimos tenían bastantes edificios. Dentro de ellos estaban las panaderías, las herrerías, estaban los salones de carpintería, ¿no? Entre otros, inclusive los sastres, ¿no? Y se organizaban en gremios para proteger sus intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que los grupos sociales anteriormente estaban en un solo eje, en una sola sociedad, ellos se conformaron o se asociaron en gremios. Entonces, ¿los gremios qué eran? Eran un grupo de personas que luchaban por un mismo interés y la defendían. Y eso era el caso de la burguesía. Entonces, los gremios fijaban procedimientos de fabricación, las normas laborales, que en ese momento para muchos dentro del sistema feudal no existía, las horas de trabajo, los salarios, que eran muy importantes. También se regulaban la destreza del oficio, vigilaban que todos los oficiales cumplieran los años de aprendizaje requeridos para ejercer su labor. Entonces, el aprendiz debía permanecer unos 10 años en un taller de un maestro para acceder a un grado de oficial. Imagínense, ¿no? Fue muy bonito en realidad porque fue todo un renacimiento tanto del conocimiento como de otras cosas, pero más era para aquellos que estaban dedicados a los negocios, es decir, los comerciantes o los burgueses. Ahora, para este tipo de ciudades necesitaban un gobierno, ¿ya? ¿Y cómo era entonces el gobierno de la ciudad? Entonces, para ese entonces las ciudades eran prósperas, ¿no? Y permite a los burgueses liberarse del dominio de los señores feudales. Entonces, al principio emprendieron sublevaciones, pero luego encontraron un mecanismo más eficaz. Empezaron a proporcionar apoyo financiero a los reyes para obtener de ellos las cartas de libertad. Entonces, estas que se colocaban en las ciudades bajo la autoridad real y las sustraían del control de los señores feudales. Este arreglo les convenía a los reyes porque así debilitaban a los grandes nobles. Recuerden, dentro de la sociedad feudal, quien tenía más poder era aquel que tenía más territorio. ¿Y quién tenía más territorio? Era un señor feudal. Entonces, el rey estaba claro como un icono, un símbolo dentro de la sociedad estamental, pero los señores feudales eran los que financiaban y mantenían al rey, así que se tenía que hacer todo lo que los señores feudales decían. Muy bien, entonces las cartas de libertad autorizaban a las ciudades a administrar justicia por sí mismas y otorgarles libertades a sus habitantes. También obtienen el derecho a autogobernarse, lo que les permite formar gobiernos comunales que reciben distintos nombres, como es el caso de los ayuntamientos, señoríos o las comunas. Aunque inicialmente la ciudad era un espacio igualitario en el que todos los habitantes gozaban del mismo derecho, pronto empezaron a surgir nuevamente las diferencias entre los ricos y los pobres. Es decir, los más prósperos ya tenían muchas más riquezas y tenían bajo su poder bastantes personas. Entonces ya empieza a existir también una especie de relación vertical entre los propios comerciantes. Entonces, aquellos que tenían mucha prosperidad, gozaban de lujos, ¿no? Entre otros, ¿no? Se convierten en personajes más influyentes en el gobierno de las ciudades. Así nace el concepto de ciudadano de esa época. Entonces, ¿el ciudadano qué era? Era un habitante que gozaba de derechos y libertades urbanas. Vamos a hablar de una ciudad muy importante y que muchos quieren conocer en algún momento de sus vidas, y es París. París, en realidad, para la edad medieval fue una de las ciudades más importantes. Entonces, París sí tenía el carácter de ser una ciudad medieval. Por eso es que hasta la actualidad todavía conserva esa esencia, ¿no? De todo lo que es el arte y la arquitectura medieval. En el siglo XIII aproximadamente tenía unos 200.000 habitantes. Este número era mucho mayor que el de las ciudades del norte, es decir, de Italia y Flandes. Este crecimiento se debió a razones políticas, económicas y culturales. A ver, dentro de las políticas tenemos que París era la capital del Reino de Francia. Acogía dentro de sus murallas a la corte real
y a los grandes palacios de la aristocracia. Era bastante hermosa y a la vez muy ligada a lo que es el régimen absolutista de un rey. ¿Okay? Entonces, en las económicas es que su emplazamiento con el corazón económico de Europa facilita el desarrollo de una rica y poderosa burguesía. Ahora, en cuanto a lo cultural, su esplendor cultural y el prestigio de su universidad atraían a profesores y estudiantes de toda Europa. Entonces, París siempre fue una ciudad en la cual todos deseaban estar. París era como, wow, una ciudad metrópoli, es como irse en la actualidad a Nueva York con la gran manzana. Entonces, de esta manera surge lo que es este renacimiento urbano. Recuérdenlo, renacimiento urbano tiene que ver con un nuevo sistema de gobierno y el surgimiento de una nueva clase social que es la burguesía. Muy bien. Esto sería todo, nos vemos a la siguiente clase.